Por eso nuestro Señor ha dicho, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más, incluso para los que tenemos fe, el mismo pan material no nos llega a nuestra mesa sin que nosotros reconozcamos que hay una acción de la providencia divina, el cuidado amoroso que Dios tiene de sus criaturas que nos hace llegar incluso el pan material a nuestras mesas. San Mateo capítulo 6, versículo 25, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. En el fondo, esta primera parte del libreto del anticristo es el ateísmo. Es que el ser humano rompa con lo sobrenatural, es que el ser humano no entre en comunión con Dios, es que el ser humano se encierre solamente en un humanismo y se llama filosóficamente en una inmanencia, es decir, encapsulado en el mundo de lo terrenal y de el mundo de lo material. En cambio, la Eucaristía te abre a la comunión con Dios. Dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les añadirán, se les darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo, cada día tiene bastante con su propio mal. Esa es la belleza de lo que nosotros podemos encontrar ya en la cuestión eucarística. Precisamente ahora ya estamos listos para entender aquel gran discurso que Jesús realizó en el capítulo 6 de San Juan, que conocemos como el discurso eucarístico. Tengo que mencionarles, queridos hermanos, que San Juan es el único evangelista que no nos narra la institución de la Eucaristía. Y no era necesario, y no porque no fuera verdad. Cuando él escribió su testimonio de los dichos y hechos del Evangelio de Jesús, ya estaba el testimonio de San Marcos, San Mateo y San Lucas en ese orden cronológico. 3 testimonios. Y él recibió la luz del Espíritu Santo para escribirnos no la institución de la Eucaristía, pero sí el discurso eucarístico que no está en ninguno de los 3 evangelios sinópticos. Este capítulo 6, que va inmediatamente después del milagro de la multiplicación de los panes. Y es que el apóstol San Juan nos ha enseñado que cuando hablemos de hermenéutica o interpretación bíblica, tenemos que aplicar 2 niveles, el nivel de la carne y el nivel del espíritu. El que nace de la carne, el que nace del espíritu. El hombre de la carne, el hombre espiritual. La bebida del agua en el pozo material y la bebida del agua que es manantiales de agua viva que brota del corazón mismo del Señor. En cuanto a la comida, lo mismo. San Juan primero escribió en el capítulo 6 el relato de la multiplicación de los panes, que es verdadero, literal, para preparar el escenario del discurso eucarístico. Pan material y pan espiritual. Y ninguno de estos 2 panes están peleados, porque nuestro Señor también comía materialmente, pero también el Señor decía que su alimento perfecto era algo mucho más allá de lo material, que era cumplir la voluntad del Padre. Juan capítulo 4, versículo 34 les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. También eso nutre, una nutrición más profunda, una nutrición que llega hasta el ser mismo del alma, porque podríamos tener mucha nutrición física y material y pan material, pero faltaría mucho aquella alimentación profunda espiritual que consiste en estar vinculados, digamos la palabra perfecta, en comunión con el Padre, en comunión con Dios, en comunión con Cristo, en comunión con el Espíritu Santo, y eso es una acción verdaderamente eucarística, que no necesariamente siempre se va a cumplir de manera material, comer el cuerpo y la sangre del Señor, que ya es una gran bendición. En ocasiones entraremos en una verdadera comunión en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 4, versículo 23, pero llega la hora
ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Estamos listos ahora? Al menos una pequeña introducción. Les voy a quedar a deber esta cuestión del discurso eucarístico, que incluso fue un discurso tan impactante que la mayoría de los discípulos de Jesús decidieron abandonarlo. Con lo cual se entiende proféticamente que si la ruptura de la comunión de los discípulos en torno a Jesús fue el discurso eucarístico, realmente la ruptura para los últimos tiempos que se dará entre los discípulos de Jesús va a ser una cuestión eucarística también. Es decir, el grueso de los discípulos se van a ir por un ritual que ya no es más la Eucaristía del Señor. Y esto es lo que nos va a dividir a los verdaderos discípulos de aquellos que también son verdaderos discípulos, pero que fueron engañados y seducidos por el espíritu del anticristo. Es la iglesia adúltera, que caen en apostasía, distintos de aquellos que son la iglesia satánica, la falsa iglesia, la prostituta que infiltra la iglesia y que engaña y seduce a los hermanos que son arrastrados a un engaño. Vean lo que dijo Jesús en el discurso eucarístico que escandalizó a aquellos discípulos. Ya lo dije hace un momento, es Juan capítulo 6, básicamente del versículo 53 al versículo 58. Pero antes miren cómo Jesús recapitula un escenario del Antiguo Testamento cuando dice en Juan 6, versículo 30, y en ese versículo 24, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió, las obras de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Escuchen esto que es maravilloso. Bueno, ya el hecho de que estemos en el contexto del pan del cielo, así llamado por la Escritura, el famoso maná allá en el desierto, es que muy intencionalmente Dios los hizo pasar por el hambre físico y material, para que llegara el momento en que el hambre fuera tan intenso que refleja el hambre de Jesús tras los 40 días y 40 noches en el desierto, porque hay un paralelismo que ahorita no me voy a meter, si no ya no salgo de ese embrollo en esta tarde-noche. Dios muy intencionalmente quiso que no tuvieran el pan necesario material, en primer lugar, para que ellos sintieran en su carne y en su ser que tenían que convencerse de que por encima del hambre natural y de pan material había otro tipo de hambre, por lo cual Dios los preparó, y que ese pan no se producía en los campos, sino que ese pan caía directamente del cielo, y ese es el maná, y con eso se nutrieron, pan del cielo, pan de Dios, porque Dios es capaz de darnos el pan. No solamente el pan material, que aunque Él nos bendice porque todo viene de Él, llega a nuestras mesas por su providencia divina, pero quiere que nos convenzamos que hay otro pan, un pan del cielo que se divide en dos expresiones. Un pan del cielo que tiene que ver con la palabra de Dios y el otro pan estrictamente que es la carne y el cuerpo del Señor. Y Jesús les respondió, Juan 6:32, en verdad os digo, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Y me llevaría muchísimo tiempo revisando cada uno de estos versículos, pero me voy a concentrar en Juan 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna.
Y no es con comer la sangre del Señor de manera simbólica como enseña ahora una corriente teológica católica. No, el comer la carne del Señor es real, es literal, dice el padre Fausto, mas no literalista. Literalista sería que en verdad en el altar tuviéramos ahí un bistec del cuerpo del Señor. Pero no es así, es literal porque es real. Escondido, así como escondió su divinidad en su naturaleza humana, así escondió su divinidad y su naturaleza humana, el Verbo encarnado, todo él como Dios y como hombre, en ese pan, en el milagro eucarístico de la transustanciación. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Comunión, por eso se llama comunión. Él en mí y yo en él. Todo Dios dentro de mí y yo en él.